Buenas tardes, amigos, amigas de toda la región del Cibao. Continuando con nuestra intervención sobre los aspectos que tienen que ver sobre algunos indicadores macroeconómicos. Desarrollábamos en el programa anterior sobre lo que era el presupuesto general del Estado. Señalábamos que el presupuesto general del Estado es un instrumento de planificación financiera o es un cálculo anticipado de los recursos que va a necesitar el gobierno a los fines de ofrecer los servicios y construir las obras que requiere el país. Y señalábamos que para que esto se convierta en una ley de presupuesto general del Estado, era imprescindible de que el gobierno enviara al Congreso Nacional esa pieza legislativa para su aprobación. Y cuando el Congreso concluía esa aprobación, era necesario de que el Congreso lo enviara al Poder Ejecutivo, o sea, al presidente de la República para su promulgación. Es de ahí que se convierte en una ley del presupuesto general del Estado. ¿Y de dónde provienen realmente? Nosotros señalábamos en el programa anterior los recursos que va a administrar el gobierno por concepto del presupuesto general del Estado. Provienen de los impuestos. Y esos impuestos, tal y como señalábamos, se convierten en lo que se llama ingresos tributarios. Y los ingresos tributarios se clasifican en ingresos corrientes, ingresos de capital. Los ingresos corrientes son todos aquellos que dependen fundamentalmente de las leyes impositivas. Y esas leyes impositivas son precisamente el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el impuesto sobre la renta, el impuesto a los hidrocarburos, el impuesto selectivo al consumo y también el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Pero hay otro también impuesto que es importante señalar, el impuesto sobre la renta. El impuesto a los ingresos de capital, señalábamos anteriormente que se producen como resultado de algunas donaciones que le hacen países amigos al gobierno, se producen como resultado también de construcciones de obras de infraestructura como una carretera donde realmente el gobierno construye peaje a los fines de cobrar una tasa por concepto del uso de esa carretera, o cuando el gobierno construye los canales de riego que a través de la Junta de Regante cobra una tasa por el uso del agua. Y esto es el ingreso de capital. Cuando se constituyen realmente el ingreso corriente y el ingreso de capital, se convierte en una de las fuentes de financiamiento del presupuesto y en una de las fuentes de financiamiento del gasto público del gobierno. Y ese gasto público se divide en dos partes: gasto corriente, gasto de capital. Señalábamos que el gasto corriente es todo aquel que invierte el gobierno, primero, en el pago de los salarios de los empleados públicos. Segundo, en toda la compra de material gastable, en los vehículos que usan los ministerios del gobierno. Y el gasto de capital es todo aquel que realmente se invierte
en las construcciones de obras de infraestructura. Hablábamos fundamentalmente de que esas obras de infraestructura son las que se construyen sobre todo en las edificaciones escolares, las que se construyen en los hospitales, lo que se construyen también en carreteras. Y ese gasto de capital es lo que realmente determina cómo funciona y cómo opera el presupuesto. Si usted tiene un mayor nivel de gasto público y tiene menos ingresos, usted va a tener un déficit fiscal. Y lo hablábamos. Y en ese sentido, realmente, nosotros queremos darle una explicación sucinta a ustedes para que se vayan familiarizando con estos indicadores de carácter macroeconómico. Pero por el otro lado, yo debo decirle lo siguiente a ustedes, que hay algo muy importante realmente en la elaboración y en la formulación del presupuesto general del Estado. Y esa formulación y esa elaboración del presupuesto tiene que ver mucho, fundamentalmente tiene que ver porque incide mucho en el comportamiento del presupuesto, el crecimiento de la economía. Que como ustedes saben, el crecimiento de la economía se mide a través del Producto Interno Bruto. Y le decíamos que la cuantificación del Producto Interno Bruto en la República Dominicana se situaba por casi 90.000 millones de dólares. Y si queremos hacerle un cálculo al Producto Interno Bruto, lo primero es que debemos acostumbrarnos a analizar y ver el contenido del Producto Interno Bruto. ¿Cómo vemos realmente la cantidad que producen bienes y servicios la República Dominicana? Cuando nosotros nos damos cuenta que se producen tantos niveles de monto de bienes y servicios en la República Dominicana y qué cantidad de la población dominicana consume esos bienes y servicios, entonces estamos precisamente viendo objetivamente qué es lo que es el Producto Interno Bruto, cuál es el nivel de consumo que existe en la República Dominicana, cuál es el volumen que existe en lo que se exporta, en lo que exportamos y lo que importamos, que eso se llama balanza comercial. ¿Y qué es lo que realmente se produce? ¿Cuáles son los aportes que en términos de Producto Interno Bruto hacen los principales sectores económicos de la República Dominicana? Nosotros cuantificamos dentro del Producto Interno Bruto lo que realmente produce el gobierno. El gobierno que produce un 18% de ese Producto Interno Bruto. ¿Qué produce el sector financiero? ¿Qué produce la agricultura? ¿Qué produce la industria? ¿Qué produce la construcción? Toda esa cosa calculada es lo que conforma el Producto Interno Bruto. Y señalábamos también que ese Producto Interno Bruto no es más que la cuantificación de todo y cada uno de lo que se produce en la República Dominicana, de las operaciones que hacemos en términos de las exportaciones y las importaciones, el balance que tiene la balanza comercial en la República Dominicana. Todo eso conforma realmente lo que es el Producto Interno Bruto. Pero también nosotros señalábamos que existían 3 variables macroeconómicas que es necesaria tomarla en cuenta. ¿Y cuáles son esas 3 variables? Además del crecimiento de la economía, está la tasa de cambio, y la tasa de cambio tiene que ver con la relación del peso dólar, está la tasa de inflación que tiene que ver con la evolución
de los precios de consumo de los productos de primera necesidad, como llamamos, y está el precio del petróleo. Y todas estas cuatro variables debemos siempre objetivizarlas y observarlas como verdaderos instrumentos fundamentales en la elaboración del presupuesto. Si un barril de petróleo en un momento determinado registra un crecimiento anormal, eso va a afectar realmente las operaciones de la ejecución del presupuesto. Si aumenta la tasa de cambio, se va a expresar también un aumento de la inflación. Y es de ahí que nosotros le señalábamos a ustedes que estos indicadores macroeconómicos es importante orientar a la población, porque de la misma manera que estamos hablando del presupuesto general del Estado, podríamos hablar también del presupuesto familiar. Y es lo mismo, es lo mismo. Por ejemplo, le señalábamos a ustedes en la intervención anterior que cuando usted elabora el presupuesto familiar, usted tiene que partir de la cantidad de ingresos que usted va a recibir. Si usted dice, mi mujer gana 10,000 pesos y yo gano 10,000 pesos, son 20,000 pesos. Eso forma parte de los ingresos del presupuesto. Y si realmente usted dice, yo tengo que pagar en comunicación, tengo que pagar en colegio, tengo que pagar en comida, tengo que pagar en diversión, tengo que pagar en transporte porque no tengo casa y tengo que pagar renta, eso indica que usted debe sumar la cantidad del gasto familiar y entonces relacionarlo con la cantidad de los ingresos que usted va a tener. Si usted se pasó con 5,000 pesos de 20,000 que le ingresan a su casa, usted está incluso incurriendo en un déficit fiscal de su presupuesto familiar de 5,000 pesos. Y esos 5,000 pesos usted tiene que buscarlo para cubrir esos 5,000 pesos. ¿Y dónde lo va a buscar? Usted lo va a buscar donde prestamita. Y el prestamista le va a prestar esos 5,000 pesos, pero cobrándole un 20% de interés, que serían 6,000 pesos. Entonces, usted tiene que manejarse en función de que usted está operando un déficit familiar de aproximadamente 6,000 pesos. Y si usted acumula esos 6,000 pesos, entrando el otro mes, usted no entra en una política de racionalización del gasto familiar, entonces usted va a acumular esos déficits. Y eso pasa incluso con el gobierno central. El gobierno central se ha situado realmente en ese tipo de déficits fiscales y ha acumulado déficits fiscales dentro del marco de la ejecución presupuestaria y ha tenido que incluso endeudarse hasta el extremo que el sector público no financiero tiene una deuda que aproximadamente se sitúa en un 45% del Producto Interno Bruto. Y la otra parte es que también los ingresos tributarios, los ingresos que entran al arca pública, al arca de la nación, también sufren, porque al no tener la capacidad de ingreso del gobierno para operar esa ejecución presupuestaria, lo que incurre realmente es un aumento de los gastos públicos. Y ese gasto público incide de manera determinante en la acumulación de las deudas. Y es por eso también que por cada 100 pesos que le ingresan al gobierno, ahora mismo, con el aumento del endeudamiento público, la República Dominicana va a tener que disponer por cada 100 pesos que le ingrese al gobierno de 40 pesos. Por eso es que queríamos más o menos hacer esta introducción en función de ir edificando a todos y cada uno de los amigos televidentes
a los fines de que inicie todo un proceso de concientizar y manejarse también con todos estos términos que tienen los impuestos. ITEVI, es posible que usted en estos momentos no sepa lo que es el ITEVI, sobre todo a los sectores de bajos ingresos, y que cuando van de comparones a comprar en un supermercado, no se están dando cuenta que le están cobrando ITEVI, y nunca ellos se han cerciorado de que realmente ese impuesto del ITEVI es un impuesto al consumo, y por concepto de ese impuesto paga un 18%. Es decir, que cada 100 pesos que usted gasta en un supermercado en productos de consumo que se graban con el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, usted está pagando realmente 18 pesos. Si usted consume 1.000 pesos, paga 180 pesos de impuesto, solamente por ese impuesto. Pero si usted tiene un motor, si usted tiene realmente un vehículo, por cada galón de gasolina, usted está pagando realmente 84 pesos de impuestos solamente. ¿Y sobre la base de qué pagan esos impuestos? Bueno, sobre la base de la ley 112-00, que es la ley de los hidrocarburos, y que forma parte de los impuestos que cobra el gobierno para financiar el gasto público. Y también está el impuesto sobre la renta. Es posible que usted no pague impuestos sobre la renta, porque para pagar impuestos sobre la renta tiene que usted devengar un salario por encima de los 70.000 pesos. Pero está el otro impuesto, el impuesto selectivo al consumo, que ahí usted paga, porque yo estoy totalmente identificado con las posiciones de muchos sociólogos dominicanos que no existen en la República Dominicana. Un hombre del pueblo que no consuma romo, cerveza y cigarrillo. Y eso pagan un impuesto de un 10%. Y todo aquel que tenga realmente un teléfono celular tiene que pagar impuestos a la comunicación. Y si usted tiene un teléfono residencial y usted paga 1.000 pesos, usted está pagando 300 pesos de impuestos. Y ustedes tienen que armarse de un nivel de conciencia que le permita necesariamente racionalizar su gasto y establecer un mecanismo que le permita determinar cuál es el nivel porcentual del ahorro que usted va a hacer. Si usted tiene realmente un ingreso de 20.000 pesos, digamos, yo voy a ahorrar un 3%. Y esa acumulación de ahorro le van a permitir a ustedes, en realidad, sortear esa situación. Por el otro lado, yo quería más o menos explicarle a ustedes cuáles son los fundamentos que determinan el endeudamiento público del país. La República Dominicana ha venido arrastrando realmente un endeudamiento público. Ese endeudamiento público debemos separarlo en dos partes: la deuda externa, la deuda interna. La deuda externa de la República Dominicana son todas aquellas donde nosotros asumimos el compromiso de honrar nuestro compromiso con aquellos acreedores internacionales. Cuando hablamos de acreedores internacionales, nos referimos, ¿ustedes saben a quién? Nos referimos a las instituciones multilaterales. ¿Y cuáles son esas instituciones multilaterales? Las instituciones multilaterales son
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esas son tres instituciones multilaterales que son las que realmente otorgan préstamos con una tasa baja de intereses. Pero también tenemos los países amigos de la República Dominicana que nos otorgan préstamos. Y esos préstamos se llaman préstamos bilaterales, préstamos de gobierno a gobierno. Y esos préstamos de gobierno a gobierno son los que nos otorgan en medio de condiciones solidarias a nuestro país. Y el otro es los mercados de capitales. Los mercados de capitales son los llamados recursos buitre, como le llegaron a definir los argentinos cuando aquel famoso corralito que se dio en la Argentina, donde se le impidió a mucha gente sacar recursos del sistema financiero. Y esos mercados de capitales internacionales, para otorgarnos un préstamo en la República Dominicana, es importante que ustedes comprendan y sepan que cuando ellos nos otorgan y nos dicen, emitan $1.000 millones, lo primero que ellos hacen previamente es consultar a los organismos de calificación de riesgo, a la agencia de calificación de riesgo, como Morgan, las CAEN, varias agencias de calificaciones de riesgo, que son los que investigan y consultan realmente el comportamiento que ha llevado la economía dominicana. Y sobre la base de esa consulta y esa investigación es que ellos le dan la calificación de riesgo a nuestro país. Si la República Dominicana tiene una calificación mala, entonces ellos no otorgan esos préstamos. Pero si la República Dominicana tiene una calificación determinada por esa agencia de calificación, por esa agencia calificadora de riesgo, entonces se le otorga el préstamo. Y esos préstamos tienen tasa de interés elevada. Y el rendimiento de esa tasa de intereses es a 5 y 10 años. No es igual que a los organismos multilaterales que te prestan a 20 y 30 años. Y eso es lo que fue creando una estructura de crisis de la deuda en América Latina a partir del año 1980, que se le llama la deuda y la crisis de los 80, cuando se habló de aquella década perdida, donde surge lo que se llama la verdadera crisis de la deuda. Y la crisis de América Latina, que estaba realmente situada en 165.000 millones de dólares, se disparó casi a 450.000. Pero además vino la crisis del año 2008, la crisis subprime de los Estados Unidos. Y también fuimos beneficiados con una serie de políticas que planteó el Fondo Monetario Internacional, que fueron aquellas de beneficiarnos sobre la política fiscal. Pero eso también nos llevó a endeudarnos a nosotros. Ampliamos lo que se llama el gasto fiscal, pero eso en realidad a nosotros nos creó un problema también, la ampliación de la deuda. Y la ampliación de la deuda nos ha llevado a una situación sumamente difícil. Y eso se ha agravado realmente por esta crisis sanitaria, que como consecuencia de marzo de este año nos ha puesto
tanto al gobierno que pasó como al gobierno que entró en una situación de recurrir a los mercados internacionales de financiamiento y también a recurrir a los endeudamientos internos y a los endeudamientos con las instituciones multilaterales. Llegamos al momento en que tenemos un endeudamiento público del sector público no financiero. Cuando hablamos del sector público no financiero, estamos hablando de un endeudamiento, ¿ustedes saben de cuánto? De 45 mil millones de dólares. Y ustedes saben cuánto es realmente el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto está cuantificado en 90 mil millones de dólares. Lo que diga que ya eso constituye un 50% del endeudamiento del Producto Interno Bruto. Pero cuando vamos al sector público no financiero, que son las deudas que tiene el Banco Central de la República, entonces, si sumamos la deuda del sector público no financiero y el sector público financiero, el sector público no financiero constituido por los 22 ministerios creados en la Constitución de la República y el sector público financiero, que es la deuda del Banco Central, llegaríamos 45 mil y 11 mil millones, 56 mil millones del Producto Interno Bruto. Y entonces eso ha ido creando también un impacto en lo que es precisamente los ingresos tributarios, porque tenemos una presión tributaria de aproximadamente un 12.5% y no hemos planteado una política de elevar el nivel de presión tributaria de los ingresos en la República Dominicana. De ahí es que nosotros queremos señalarle que en la tarde de hoy hemos planteado esta situación. Primero, dándole y completando la explicación sobre lo que es el presupuesto general del Estado y segundo, hablándole sobre el endeudamiento público de la República Dominicana. Y eso es donde nosotros debemos en estos momentos centrar nuestra atención. El gobierno no puede esperar tiempo para corregir estos desequilibrios macroeconómicos. No puede perder tiempo si no somete inmediatamente una reforma tributaria integral. Reforma tributaria integral contemplada en el llamado Pacto Fiscal que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y tenemos que aumentar incluso los ingresos, porque si no aumentamos los ingresos, entonces no vamos a financiar el gasto público. Pero tampoco vamos a pagar el endeudamiento público, ni los intereses, ni la amortización de la deuda pública. Y es por eso que es importante, amigos y amigas, televidentes de toda la región del Cibao, de que tomemos conciencia sobre estos dos aspectos importantes. El componente del presupuesto general del Estado, que pienso que el próximo 1 de octubre, para determinar y hacer una evaluación sobre la posición del gobierno, si el gobierno respeta o inicia sus operaciones administrativas enviando el proyecto de presupuesto al Congreso el 1 de octubre, entonces yo lo evaluaría inmediatamente como un gobierno que está interesado en respetar la Constitución. Pero debemos en realidad darle seguimiento. El 1 de enero, el 1 de octubre, el gobierno tiene que enviar el proyecto de presupuesto al Congreso de la República. El Congreso de la República aprobar ese proyecto de presupuesto y enviarlo inmediatamente
a la presidencia de la República. La presidencia de la República promulgar ese presupuesto general del Estado y convertirlo en la ley de presupuesto, porque debemos también hacerle una separación sobre el contenido del presupuesto general del Estado y sobre el contenido de lo que es la ley orgánica de presupuesto. El presupuesto tiene realmente una ley orgánica, que es la 423-05, que es la ley que determina realmente las normas que rigen el presupuesto general del Estado. Pero también, cada año que el gobierno llega y elabora ese plan o ese instrumento de planificación financiero, es con el fin, precisamente, de crear la ley del presupuesto general del Estado correspondiente a cada uno de esos años. Ahora en octubre, faltan como 18 días, el gobierno va a enviar el presupuesto del año 2021, el primer presupuesto del gobierno de Luis Abinader. Pero ese presupuesto debe tener realmente un equilibrio en este momento. Porque lo que va a determinar realmente el comportamiento de ese presupuesto es que ese presupuesto sea lo menos deficitario, que haya un equilibrio macroeconómico, que realmente sustentemos ese presupuesto en un crecimiento de la economía y en una tasa de cambio baja y en una tasa de inflación también baja y mantener realmente el precio del barril de petróleo en $40. De ahí es que estableceríamos una política de ejecución presupuestaria que se correspondería con la realidad socioeconómica de nuestro país. Muchas gracias y que pasen buena tarde.